En los albores de la creación, antes de que Eva fuera formada como compañera de Adán, existía Lilith, un nombre envuelto en misterio que resuena en los antiguos textos y se susurra en las leyendas olvidadas. A diferencia de Eva, Lilith no surgió de la costilla de Adán, diseñada para ser su apoyo. No, Lilith era algo completamente distinto, una figura llena de fuerza y determinación. Lilith fue creada a partir de la misma tierra que Adán, igual en esencia y sustancia. Según el alfabeto de Ben Sirá, un texto antiguo de la tradición judía, Lilith fue en realidad la primera esposa de Adán. Pero esta unión no estaba destinada a ser pacífica ni tradicional. Lilith no encarnaba la imagen de sumisión y docilidad que se esperaba de una compañera. Desde el momento de su creación, Lilith reclamó su igualdad y rechazó cualquier intento de dominación por parte de Adán. La narrativa nos cuenta que, cuando Adán exigió que Lilith aceptara un papel subordinado, ella se negó con firmeza. Según la tradición, cuando él le ordenó que permaneciera debajo de él, Lilith cuestionó: ¿por qué debería someterme a ti? Fuimos creados iguales, de la misma tierra y con el mismo aliento de vida. Esta confrontación fue más que un desacuerdo. Fue un desafío a las normas divinas y a las expectativas impuestas. Lilith, al pronunciar el nombre sagrado de Dios, adquirió el poder para transformarse y huir del Edén, escapando con alas hacia la libertad y dejando a Adán solo en el jardín. Este acto de insubordinación convirtió a Lilith en la primera mujer que rechazó el sometimiento, una figura de autonomía y resistencia. El Edén, lejos de ser un paraíso idílico, se revela como un escenario de conflictos, donde las primeras relaciones humanas nacen del desacuerdo y la lucha. La partida de Lilith no solo representa una separación física, sino también una declaración audaz de independencia, un rechazo a los roles impuestos sin su consentimiento. Esta fue una ruptura significativa que marcó el inicio de su transformación. La historia de Lilith no terminó con su huida. Según los relatos, 3 ángeles enviados por Dios la persiguieron, intentando convencerla de regresar al Edén. Sin embargo, Lilith se mantuvo firme en su decisión, sellando su destino como una figura marginada e irreconciliable a los ojos divinos. Su elección de exilio en lugar de sumisión la llevó a refugiarse en lugares desolados, donde, según las tradiciones cabalísticas y el Zohar, se convirtió en la madre de demonios y reina de espíritus oscuros. Esta transformación de una mujer igual a Adán a un ser demonizado es un relato poderoso que aborda las consecuencias del desafío y la búsqueda incesante de autonomía. Lilith no solo representa una figura trágica, sino también un símbolo de fuerza indomable, alguien que no pudo ser contenido dentro del orden preestablecido del Edén. Su nombre, aunque cargado de temor y veneración, encuentra su verdadera esencia en la valentía que mostró al rechazar un papel impuesto. Su legado no radica únicamente en su transformación en una reina de espíritus, sino en su origen como la primera mujer que se atrevió a decir no en un mundo que exigía su silencio. Pero, ¿qué fue de Lilith después de su huida? Los textos cabalísticos nos cuentan que su viaje estaba lejos de terminar y que su historia, aunque envuelta en sombras, dejó una marca indeleble en la narrativa de la creación. Lilith se encontró en tierras desoladas y estériles, lejos del paradisíaco orden del Edén. Estos no eran solo espacios físicos, sino también páramos espirituales, reinos ausentes de luz divina donde el caos era soberano. Fue en este entorno inhóspito donde la esencia de Lilith comenzó a transformarse de manera radical. Según el Zohar, uno de los textos fundamentales de la mística cabalística, Lilith, en su soledad, se unió a Samuel, el ángel de la muerte.
Esta alianza no fue simplemente un vínculo, sino una fusión de fuerzas oscuras, una asociación que consolidó su lugar en la jerarquía infernal. Samuel, conocido como portador de destrucción y símbolo de la malevolencia, encontró en Lilith una igual, una compañera cuyo poder y determinación rivalizaban con los suyos. Juntos se convirtieron en los soberanos de las fuerzas demoníacas, y Lilith asumió el papel de madre de los demonios. El Zohar describe cómo Lilith dio vida a innumerables descendientes demoníacos, entidades que atormentarían a la humanidad, alimentándose del miedo y los pecados de los hombres. Estas criaturas no eran únicamente seres físicos, sino manifestaciones de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana: la lujuria, la envidia, la ira y la codicia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero la influencia de Lilith no se limitó a dar vida a estas entidades. Su figura tomó el papel de seductora, una presencia que atraía a los hombres hacia el pecado, especialmente a aquellos que se encontraban solos o vulnerables. En los relatos cabalísticos, Lilith es descrita como una lechuza nocturna, un símbolo de lo oscuro y lo peligroso, acechando a los débiles y guiándolos hacia la perdición. La belleza de Lilith, que alguna vez simbolizó su igualdad con Adán, se convirtió en su arma más poderosa. Usaba su atractivo para capturar a los hombres en un laberinto de deseos, convirtiendo sus propios anhelos en herramientas para dominarlos. Sin embargo, los textos cabalísticos van más allá de presentar a Lilith como una villana plana y unidimensional. El Zohar explora la complejidad de su carácter, mostrando que sus acciones no estaban impulsadas solo por la maldad, sino también por un profundo sentido de injusticia. En estos relatos, Lilith es retratada como una figura que sufrió el rechazo del orden divino, y su rebelión es tanto una búsqueda de autonomía como un descenso a la oscuridad. Sorprendentemente, el Zohar incluso sugiere que las acciones de Lilith forman de alguna manera parte del plan divino. Al desafiar la pureza de la humanidad, Lilith fuerza a los hombres a enfrentarse a sus propias debilidades y a buscar la redención. Es una perspectiva dura, casi cruel, pero que otorga profundidad a su historia. Lilith no es simplemente una fuerza del mal, representa un desafío necesario, una figura que impulsa a la humanidad hacia el crecimiento, aunque sea a través del dolor y el sufrimiento. Lilith encarna el lado oscuro del espíritu humano, esa parte que rechaza ser domesticada, que se rebela contra las restricciones de la sociedad y lo divino.
Su historia revela los peligros de una libertad desmedida, pero también el inmenso poder que surge al mantenerse firme frente a cualquier imposición, sin importar el costo. Con la partida de Lilith y su metamorfosis en la reina de los demonios, Adán quedó solo, enfrentando el vacío que había dejado su primera compañera. Fue entonces cuando quedó claro que necesitaba una pareja que se ajustara más al orden establecido. Aquí es donde Eva entra en escena, pero su creación fue fundamentalmente distinta a la de Lilith. Mientras Lilith fue formada del mismo polvo que Adán, Eva surgió de una parte de él, de su costilla. Esta diferencia no solo indicaba una conexión más íntima, sino que también establecía una jerarquía clara desde el inicio. Lilith se encontró en tierras desoladas y estériles, lejos del paradisíaco orden del Edén. Estos no eran solo espacios físicos, sino también páramos espirituales, reinos ausentes de luz divina donde el caos era soberano. Fue en este entorno inhóspito donde la esencia de Lilith comenzó a transformarse de manera radical. Según el Zohar, uno de los textos fundamentales de la mística cabalística, Lilith, en su soledad, se unió a Samuel, el ángel de la muerte. Esta alianza no fue simplemente un vínculo, sino una fusión de fuerzas oscuras, una asociación que consolidó su lugar en la jerarquía infernal. Samuel, conocido como portador de destrucción y símbolo de la malevolencia, encontró en Lilith una igual, una compañera cuyo poder y determinación rivalizaban con los suyos. Juntos se convirtieron en los soberanos de las fuerzas demoníacas, y Lilith asumió el papel de madre de los demonios. El Zohar describe cómo Lilith dio vida a innumerables descendientes demoníacos, entidades que atormentarían a la humanidad, alimentándose del miedo y los pecados de los hombres. Estas criaturas no eran únicamente seres físicos, sino manifestaciones de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana: la lujuria, la envidia, la ira y la codicia. Pero la influencia de Lilith no se limitó a dar vida a estas entidades. Su figura tomó el papel de seductora, una presencia que atraía a los hombres hacia el pecado, especialmente a aquellos que se encontraban solos o vulnerables. En los relatos cabalísticos, Lilith es descrita como una lechuza nocturna, un símbolo de lo oscuro y lo peligroso, acechando a los débiles y guiándolos hacia la perdición. La belleza de Lilith, que alguna vez simbolizó su igualdad con Adán, se convirtió en su arma más poderosa. Usaba su atractivo para capturar a los hombres en un laberinto de deseos, convirtiendo sus propios anhelos en herramientas para dominarlos. Sin embargo, los textos cabalísticos van más allá de presentar a Lilith como una villana plana y unidimensional. El Zohar explora la complejidad de su carácter, mostrando que sus acciones no estaban impulsadas solo por la maldad, sino también por un profundo sentido de injusticia. En estos relatos, Lilith es retratada como una figura que sufrió el rechazo del orden divino, y su rebelión es tanto una búsqueda de autonomía como un descenso a la oscuridad. Sorprendentemente, el Zohar incluso sugiere que las acciones de Lilith forman, de alguna manera, parte del plan divino. Al desafiar la pureza de la humanidad, Lilith fuerza a los hombres a enfrentarse a sus propias debilidades y a buscar la redención. Es una perspectiva dura, casi cruel, pero que otorga profundidad a su historia. Lilith no es simplemente una fuerza del mal, representa un desafío necesario, una figura que impulsa a la humanidad hacia el crecimiento, aunque sea a través del dolor y el sufrimiento. Lilith encarna el lado oscuro del espíritu humano, esa parte que rechaza ser domesticada, que se rebela contra las restricciones de la sociedad y lo divino. Su historia revela los peligros de una libertad desmedida, pero también el inmenso poder que surge
al mantenerse firme frente a cualquier imposición, sin importar el costo. Con la partida de Lilith y su metamorfosis en la reina de los demonios, Adán quedó solo, enfrentando el vacío que había dejado su primera compañera. Fue entonces cuando quedó claro que necesitaba una pareja que se ajustara más al orden establecido. Aquí es donde Eva entra en escena, pero su creación fue fundamentalmente distinta a la de Lilith. Mientras Lilith fue formada del mismo polvo que Adán, Eva surgió de una parte de él, de su costilla. Esta diferencia no solo indicaba una conexión más íntima, sino que también establecía una jerarquía clara desde el inicio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La tentación que la serpiente ejerció sobre Eva puede entenderse como una continuación de la rebeldía que Lilith inició. Un segundo intento de romper el orden establecido en la creación. Al comer el fruto prohibido, Eva no solo desobedeció un mandato divino. Sin darse cuenta, se unió a las fuerzas que representaban Lilith y Lucifer. La insubordinación, el desafío y la búsqueda del conocimiento vedado. Este momento crucial se relata en Génesis 3:6. La mujer observó que el árbol era bueno para alimentarse, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su esposo, que estaba con ella, y él lo comió. El acto de probar el fruto prohibido simbolizó el cumplimiento del plan de Lucifer y la influencia indirecta de Lilith, un punto decisivo que provocaría la caída de la humanidad. Eva, destinada a ser la compañera perfecta de Adán, se convirtió en el medio por el cual ocurrió el primer gran pecado, desencadenando una serie de eventos que culminarían con la expulsión del jardín del Edén y el inicio de la lucha perpetua de la humanidad con el pecado y la redención. Tanto Lilith como Lucifer compartían un propósito similar, un resentimiento profundo hacia las estructuras que los rechazaron. Para Lilith, esto implicaba las restricciones patriarcales del Edén. Para Lucifer, la rígida jerarquía del cielo. La relación entre ambos no fue solo una unión de conveniencia, sino una combinación de poder y objetivos comunes. Su intención era socavar el plan divino que los había excluido. Lilith, con su vasto conocimiento de secretos ancestrales y prohibidos, y Lucifer, con su incomparable ingenio y ambición, unieron fuerzas para expandir el caos y la corrupción por el mundo. Sus tácticas eran refinadas, basadas en la persuasión, la seducción y la promesa de poder. Esta no era una confrontación física, sino una batalla librada en las emociones y pensamientos de los humanos. Lucifer, en su papel como príncipe de las tinieblas, reunió a los ángeles caídos, formando un ejército dedicado a arruinar el destino de la humanidad. Por su parte, Lilith, conocida como la reina de los demonios, empleó su atractivo y astucia para desviar a los desprevenidos hacia el pecado. Juntos, aprovecharon las vulnerabilidades humanas, torciendo las virtudes de la creación en su contra, sembrando división y rebeldía en cada oportunidad. Esta alianza inauguró una nueva etapa en la lucha universal. Ya no se trataba únicamente de desafiar a la autoridad divina, sino de instaurar un nuevo orden en el que ellos gobernarían, donde la oscuridad prevalecería sobre la luz. Su influencia se extendió más allá del Edén, dejando huellas en el desarrollo de la historia humana mientras continuaban con su incesante búsqueda de dominio. Aunque el engaño de la serpiente a Eva en el jardín del Edén es un episodio bien conocido, al examinar los textos apócrifos y las escrituras gnósticas, emerge
una dimensión más profunda de este suceso. En estos textos antiguos se sugiere que la tentación de Eva no fue simplemente un desliz momentáneo, sino parte de un plan mucho más amplio y siniestro. El texto gnóstico, la hipóstasis de los arcontes, ofrece una perspectiva única sobre este evento. Según este relato, la serpiente, frecuentemente asociada con Lucifer, no buscaba solo que Eva comiera del fruto prohibido, sino que intentaba plantar en ella una semilla de conocimiento divino, un saber capaz de desafiar la autoridad del demiurgo, considerado en las creencias gnósticas como el falso Dios creador del mundo material. Además, el Apocalipsis de Moisés, otro texto apócrifo, profundiza aún más en esta narrativa. Aquí, Eva no es retratada solo como víctima de un engaño, sino como alguien seducida por la promesa de alcanzar el nivel de los dioses. Esta seducción no se limitaba al plano físico o intelectual, sino que también abarcaba un aspecto espiritual más profundo. El relato describe cómo la serpiente se acercó a Eva utilizando una mezcla astuta de verdad y engaño, ofreciéndole el fruto como llave para un conocimiento oculto. Vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Apocalipsis de Moisés 19:3. Sin embargo, la seducción no se trataba únicamente de conocimiento, sino de una manipulación más compleja que buscaba subvertir el orden divino establecido. El texto gnóstico, el Evangelio de Felipe, introduce una idea aún más provocadora: que el encuentro entre Eva y la serpiente no fue únicamente simbólico, sino que implicó una unión literal. Según esta narrativa, de esta unión nació Caín, quien no sería hijo de Adán, sino descendiente de una entidad más oscura y poderosa. En este contexto, el texto menciona: los gobernantes llevaron a Adán y Eva al paraíso, ordenándoles no comer del árbol. Pero su intención era que comieran y se corrompieran. Evangelio de Felipe 66:20. Esta versión desafía las interpretaciones tradicionales del pecado original, sugiriendo que la verdadera corrupción de la humanidad no comenzó con la simple desobediencia, sino con una unión prohibida. Caín, entonces, se convierte en un símbolo de esa corrupción, un descendiente nacido no solo del pecado, sino de un acto deliberado de rebelión contra el orden divino. Su linaje, marcado por la violencia y el conflicto, refleja la influencia continua de la alianza oscura entre Lucifer y Lilith. En estos relatos, Eva se presenta como una figura clave en una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. La seducción de Eva por parte de Lucifer, ya sea a través de la serpiente o de manera más íntima, marca el instante en que la inocencia de la humanidad se perdió y el mundo comenzó un camino hacia un conflicto inevitable. Este evento no fue simplemente una caída del estado de gracia, sino el inicio de una lucha que definiría la experiencia humana. Una pugna entre las fuerzas de la creación y los poderes que buscan subvertirla. El Génesis apócrifo, un texto antiguo descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, arroja una perspectiva fascinante y perturbadora sobre el origen de Caín. Según este texto, su nacimiento no fue la consecuencia simple de la unión entre Adán y Eva, sino el resultado de un encuentro mucho más oscuro y enigmático. Según el Génesis apócrifo, Eva, tras su encuentro con la serpiente, concibió y dio a luz a Caín. Sin embargo, este texto insinúa que la verdadera paternidad de Caín no recae en Adán, sino en la serpiente, asociada frecuentemente con Lucifer en muchas interpretaciones. Esta idea es respaldada por otros textos pseudepigráficos que sugieren que Caín fue marcado desde su nacimiento, no solo físicamente, sino también espiritualmente, como descendiente de un ser que desafiaba directamente a Dios. Uno de estos textos, el Apocalipsis de Adán, ofrece un relato enigmático pero esclarecedor.
Describe cómo Adán, tras el nacimiento de Caín, percibió que este niño era distinto, que su esencia estaba contaminada por la influencia de algo ajeno al aliento puro de Dios. Y Adán conoció a su esposa nuevamente, y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha dado otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín mató. Este relato resalta la conexión entre el nacimiento de Set y la pérdida de Abel, subrayando la necesidad de restaurar una línea pura. El Génesis apócrifo amplía esta narrativa al detallar las crecientes sospechas de Adán y su eventual comprensión del verdadero origen de Caín. Adán, consciente de que algo no estaba bien, veía en Caín un reflejo de la astucia de la serpiente, un ser que llevaba en su interior las semillas de la discordia y la violencia. Este no es solo un relato de traición familiar, sino una narrativa de dimensiones cósmicas, donde el nacimiento de Caín simboliza la manifestación física de la rebelión que comenzó con Lucifer y Lilith. La idea de Caín como descendiente de Lucifer también explica la rápida decadencia hacia la violencia y el pecado que sigue a su nacimiento. Impulsado por los celos y la ira, Caín comete el primer asesinato al quitarle la vida a su hermano Abel. Los textos pseudepigráficos sugieren que este acto no fue simplemente un arrebato pasional, sino el resultado inevitable de la naturaleza corrupta de Caín, una herencia directa de su progenitor, la serpiente. La línea de descendencia de Caín, por tanto, se convierte en un linaje marcado por el conflicto y la lucha contra el orden divino. El Libro de los Jubileos, otro texto pseudepigráfico, profundiza en esta idea al trazar la genealogía de los descendientes de Caín, quienes son representados como constructores de ciudades, creadores de herramientas e inventores de diversas artes, pero siempre bajo la sombra de la violencia y la corrupción. Este linaje, según el texto, estaba destinado a enfrentarse a los descendientes de Set, el hijo que Adán y Eva engendraron tras la muerte de Abel, como símbolo de una nueva esperanza y la restauración de la inocencia perdida. El Génesis apócrifo y otros escritos pseudepigráficos presentan a Caín no solo como el primer homicida, sino como la encarnación de las consecuencias de la traición cósmica que comenzó con la seducción de Eva. Caín es el recordatorio viviente de la unión entre la humanidad y las fuerzas de oscuridad que intentaron subvertir el plan divino desde el inicio. Lilith, ahora reina de los demonios, y Lucifer, el ángel caído, no limitaron su influencia a los primeros días de la creación. Sus acciones desencadenaron una lucha que definiría el destino de la humanidad. La influencia de estos personajes trascendió las acciones concretas y se extendió profundamente en las emociones y pensamientos humanos, dejando una huella en las generaciones que los sucedieron. Su impacto no se limita únicamente a eventos como la seducción de Eva o el nacimiento de Caín, sino que reside en la marca indeleble que dejaron en un mundo atrapado en un conflicto eterno entre las fuerzas del bien y el mal. A lo largo de los siglos, Lilith y Lucifer han adoptado distintas interpretaciones en diversas tradiciones culturales y religiosas. En la mística judía, Lilith representa un símbolo de advertencia sobre los peligros de una independencia femenina descontrolada, convertida en un ejemplo de las consecuencias de desafiar las normas establecidas. Por otro lado, dentro de la visión cristiana, Lucifer encarna la caída definitiva provocada por el orgullo y la ambición desmedida, una narrativa diseñada para resaltar los peligros de oponerse a la autoridad divina. Sin embargo, su influencia no se limita a meras metáforas, sino que trasciende como una alegoría universal.
El libro de Enoc, un texto antiguo que profundiza en los secretos de los ángeles caídos, describe un mundo sumido en el caos debido a los Nefilim, descendientes de estos seres rebeldes, quienes sembraron destrucción y discordia por donde pasaron, aunque Lilith y Lucifer no aparecen explícitamente mencionados. Sus ecos se perciben en la representación de la batalla constante entre las fuerzas divinas y demoníacas, una contienda en la que la humanidad se convierte en protagonista involuntaria. Esta lucha, sin embargo, no ocurre solo en el ámbito exterior. También se libra dentro del corazón humano. La influencia de Lilith y Lucifer se refleja en los desafíos internos que enfrentan las personas, como el orgullo desmedido, los deseos prohibidos, la codicia y la ambición de poder. Estas mismas características llevaron a la caída de estas figuras mitológicas y continúan siendo desafíos recurrentes en la vida moderna. La historia de estos dos personajes es un recordatorio de que el conflicto entre el bien y el mal no es solo una batalla cósmica, sino una lucha íntima que afecta las decisiones diarias de cada individuo. Este legado también puede observarse en la forma en que estas narrativas han sido contadas y reinterpretadas con el tiempo. Lilith, en su origen vista como símbolo de desafío y transgresión, ha evolucionado en la actualidad hacia una representación de fuerza y emancipación, destacando la lucha por la igualdad. Por su parte, Lucifer, históricamente considerado como el villano arquetípico, es percibido por algunos en tiempos modernos como un personaje trágico, cuya caída fue impulsada por una ambición humana y comprensible. En definitiva, la historia de Lilith y Lucifer pone de manifiesto la complejidad inherente a la condición humana. Es un relato que invita a reflexionar sobre las elecciones personales, las direcciones que tomamos y las consecuencias que esas decisiones conllevan. Su legado nos recuerda que la lucha entre la luz y la oscuridad no pertenece únicamente a los relatos del pasado, sino que persiste como un desafío constante en nuestras propias vidas. Desde una perspectiva menos explorada, algunos estudiosos sugieren que la figura de Lilith puede haber evolucionado a partir de antiguas deidades femeninas asociadas con la noche y la libertad. En la mitología mesopotámica, Lilith es vinculada con Lilitu, un espíritu nocturno que personificaba la independencia femenina y la transgresión de roles tradicionales. Este aspecto destaca cómo las culturas antiguas transformaron a Lilith de una posible deidad benévola a un símbolo de peligro y rebeldía. La conexión entre Lucifer y las estrellas también ha sido un tema recurrente en diversas tradiciones. Su nombre, que significa portador de luz, lo vincula con el planeta Venus, conocido por su brillantez en el cielo matutino. En textos antiguos, Lucifer no siempre fue visto como una figura maligna, sino como una representación de la búsqueda de conocimiento y superación, un simbolismo que luego fue reinterpretado en contextos religiosos más estrictos. Algunos textos esotéricos relacionan a Lilith con los llamados sueños oscuros, fenómenos que, según creencias antiguas, eran provocados por entidades femeninas que visitaban a los hombres durante la noche. Estas narrativas reflejan miedos profundos sobre la sexualidad y la autonomía femenina, que fueron moldeando su figura como una amenaza tanto espiritual como física. En los relatos apócrifos, Caín ha sido reinterpretado como una figura compleja, más allá de su papel como el primer homicida. Algunos textos proponen que su condición de marcado no solo lo separaba del resto de la humanidad, sino que también lo convertía en un ser destinado a la supervivencia en un mundo hostil, transformándose en un símbolo de resistencia y adaptación frente al rechazo divino. La relación simbólica entre Lucifer y Lilith
también ha sido tema de especulación en tradiciones ocultistas. En estas interpretaciones, ambos representan fuerzas arquetípicas que desafiaron el orden divino, pero también como agentes de cambio y cuestionamiento. Sus historias son vistas como metáforas de la búsqueda de libertad y el rechazo a la conformidad, ideas que resuenan en filosofías contemporáneas. El impacto de estas figuras no se limita a lo espiritual, también influyen en lo psicológico. Carl Jung, en su teoría de los arquetipos, podría asociar a Lilith con el ánima o el lado femenino oculto en la psique masculina, mientras que Lucifer podría ser vinculado con el arquetipo de la sombra, que encarna las partes reprimidas y desafiantes de nuestra naturaleza. En el contexto astrológico, Lilith es conocida como la luna negra, un punto matemático en la órbita lunar que simboliza aspectos ocultos de la psique y deseos reprimidos. Su interpretación en las cartas astrológicas modernas resalta el poder del inconsciente y cómo éste puede influir en nuestras acciones, trayendo a la superficie emociones que normalmente evitamos confrontar. Otro aspecto fascinante es cómo estas figuras han sido reinterpretadas en la literatura y el arte contemporáneo. En obras de ficción, Lilith a menudo aparece como un símbolo de empoderamiento femenino y libertad sexual, mientras que Lucifer es representado como un personaje trágico que refleja los dilemas morales de la humanidad, desdibujando la línea entre el bien y el mal. En el pensamiento místico de la Cábala, algunos estudiosos sugieren que Lilith y Lucifer son expresiones de la ruptura en la armonía inicial del universo. Esta ruptura, conocida como Shevirat Hakelim o la fragmentación de los recipientes, simboliza la separación entre el mundo espiritual y el material, creando un espacio donde el libre albedrío puede operar. Finalmente, el legado de Lilith y Lucifer sigue vivo en los debates modernos sobre el poder, la autonomía y la moralidad. Sus historias inspiran tanto advertencias como reflexiones, desafiándonos a cuestionar las estructuras que definen lo correcto y lo incorrecto. Estas figuras, lejos de ser estáticas, continúan evolucionando como símbolos dinámicos que invitan a explorar las complejidades de la existencia humana. ¿Te has preguntado alguna vez si los mandamientos que atribuimos a Moisés y sus 10 mandamientos existían antes de ser inscritos en piedra? Los textos excluidos de la Biblia oficial, como en la tradición ortodoxa etíope, evidenciados en obras como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, sugieren que estas leyes divinas ya fueron otorgadas a Adán en los albores de la creación. Transmitidas a través de figuras como Noé y Abraham y finalmente a Moisés, estas normativas han modelado la relación entre la humanidad y Dios a lo largo de la historia, aunque mucho de este relato ha quedado en el olvido. Por ejemplo, en Génesis se relata que Dios prohíbe a Adán y Eva consumir del fruto del árbol del conocimiento, en Génesis 2:16 a 17. Además, la Biblia describe cómo Caín y Abel ofrecían sacrificios, en Génesis 4:3 a 4. Pero existen más detalles sobre estas historias. El Libro de los Jubileos revela que Adán recibió mandatos sagrados sobre el sábado, los sacrificios y la pureza mucho antes de lo que normalmente consideramos. Estos mandamientos se transmitieron de generación en generación, demostrando que Moisés no estaba introduciendo leyes nuevas, sino formalizando una tradición ancestral. En nuestro análisis de hoy, profundizaremos en los misterios que contienen estos textos excluidos, comparándolos con los relatos bíblicos convencionales. Por ejemplo,
mientras que Génesis solo menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras el diluvio. En Génesis 8:20, el libro de los Jubileos explica cómo Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y observancia del sábado que habían sido transmitidas desde Adán. Estos documentos revelan profundas verdades. Las normativas que luego Moisés formalizaría han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Si deseas conocer más sobre cómo estas leyes antiguas influenciaron a personajes como Adán, Noé y Abraham, continúa con nosotros. Y si te interesa este tema, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros documentos excluidos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Según la Biblia, Adán, el primer humano, fue situado en el jardín del Edén y recibió la orden divina de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Según el libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos, a Adán se le impartió un conjunto más amplio de directrices divinas que definirían la relación de la humanidad con Dios por generaciones. En estos escritos, Adán no solo era el primer hombre, sino también el primer guardián de la ley, responsable de custodiar preceptos sagrados que pasarían a sus descendientes. Estos incluían principios fundamentales como la observancia del sábado, normas sobre los sacrificios y la pureza ante Dios. Nos adentraremos en estas antiguas leyes y exploraremos cómo se vinculan con lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, el concepto del sábado se introduce en Génesis, describiendo cómo Dios descansó el séptimo día después de crear el cielo y la tierra. Génesis 2:2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas considerar el sábado como un día sagrado. Éxodo 28-11. No obstante, de acuerdo con el libro de los Jubileos, la noción del sábado no comenzó con Moisés. En cambio, fue establecido inicialmente con Adán. Y no solo era para Israel, sino que era una ley universal para toda la humanidad. Dios mandó a Adán a observar el sábado como un día de reposo y oración, perpetuando esta práctica sagrada a lo largo de las generaciones. Esto hace que el sábado sea mucho más que una tradición israelita. Estaba destinado a toda la gente, comenzando por Adán, para recordar a la humanidad que Dios es el Creador y para ayudarnos a descansar de nuestras labores y reconectar con su ritmo divino. El sábado no es simplemente un día de reposo, sino una práctica espiritual. Nos recuerda que somos parte de la creación de Dios y que debemos tomarnos un tiempo para detenernos, reflexionar y rendirle homenaje. Según los textos prohibidos, la observancia del sábado era fundamental para mantener una relación íntima con Dios. En los Jubileos, la falta de observancia del sábado llevaba a un caos espiritual, demostrando que esta práctica estaba destinada a mantener a la humanidad en sintonía con el orden divino de Dios desde el principio. En ambos, los textos prohibidos y la Biblia, el sábado no solo implica abstenerse de trabajar, sino que es una oportunidad para participar en una renovación espiritual, un recordatorio de que Dios es el Creador y que nosotros somos su pueblo. ¿Te sorprende saber que el sábado fue otorgado a Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción del sábado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El tema del sacrificio se introduce temprano en la Biblia,
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Génesis encontramos que Caín y Abel realizaban ofrendas a Dios, aunque los detalles sobre el origen de esta práctica no son exhaustivos. Génesis 4:3-4. Según el libro de los Jubileos, Adán fue el pionero en realizar sacrificios por mandato divino tras su expulsión del Edén, como una manera de expiar sus pecados y demostrar su devoción y sumisión a Dios. Jubileos 3:27. Estos actos sacrificiales, descritos en textos apócrifos, no eran meras ofrendas, sino ritos de reconciliación cargados de simbolismo, restaurando la relación entre los seres humanos y el Creador, deteriorada por la transgresión. Los sacrificios de Adán establecieron un precedente para las futuras prescripciones sacrificiales que serían formalizadas en las normativas levíticas, tal como se documenta en Levíticos 1-7. Mientras que la Biblia especifica las modalidades de los sacrificios en la era de Moisés, el libro de los Jubileos nos indica que estas directrices no eran innovaciones, sino que hacían parte de un orden divino instaurado desde los tiempos de Adán. Por lo tanto, mientras que Génesis narra cómo Caín y Abel hacían ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos expone que el acto de sacrificar fue un mandato divino originado en Adán, cuya tradición se transmitió a través de las generaciones hasta Noé, Abraham y más tarde Moisés. Cuando reflexionamos sobre las normas de pureza, a menudo nos remitimos al libro de Levíticos, donde se detallan extensamente las instrucciones para que los israelitas mantengan la santidad ritual. No obstante, y si estas directrices sobre la pureza ya habían sido impartidas por Adán, el libro de los Jubileos afirma que, después de la expulsión del paraíso, Dios instruyó a Adán en las leyes de la pureza, enseñándole cómo vivir en santidad y mantenerse espiritualmente limpio ante el Señor. Jubileos 3:8-14. Estas disposiciones no solo concernían la limpieza física, sino también la conservación de un estado de pureza espiritual, lo cual sería profundizado con las leyes mosaicas. La santidad fue crucial para establecer un vínculo con Dios. Las normativas sobre la pureza abarcaban desde el matrimonio hasta las ofrendas sacrificiales, permitiendo que Adán y sus herederos se aproximaran a Dios en un estado de consagración. Aunque más tarde las leyes levíticas detallaron estas prácticas con mayor profundidad en Levíticos 11-15, los textos no canónicos indican que Adán ya seguía estos preceptos antes de Moisés. Esto nos ofrece una perspectiva más extensa de por qué la pureza ha sido esencial a lo largo de la Biblia. No solo era un requisito religioso, sino también una forma de vivir en consonancia espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia relata que cuando Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se percataron de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3:1-7. No obstante, el libro de Enoc profundiza en esta noción.
sugiriendo que este conocimiento implicaba una comprensión más profunda de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que inició con la caída de los observadores, ángeles que corrompieron la tierra. En la Biblia, el discernimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y de su necesidad de redención. Los textos apócrifos amplían esta visión, ilustrando cómo Adán reconoció el conflicto cósmico entre el bien y el mal, incluyendo ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban condenar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia desvela el enfrentamiento espiritual que definiría el curso de la historia humana, un tema recurrente en la Biblia, pero profundizado en el libro de Enoc. Tras el devastador diluvio que puso fin a la corrupción que dominaba el mundo, Noé se erigió como la figura central a través de la cual Dios transmitiría sus leyes y restauraría el orden en la tierra. La Biblia nos cuenta que Noé fue elegido por su rectitud en su generación, Génesis 6-9. Pero, ¿sabías que los textos no canónicos, especialmente el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, ofrecen detalles más profundos sobre las directrices que Noé debía seguir? Estas normativas aseguraban que la humanidad volvería a alinearse con el orden divino de Dios. En este apartado, exploraremos cómo Noé heredó estas leyes divinas y las transmitió a sus descendientes, garantizando que los mandatos dados a Adán continuaran moldeando la relación humana con Dios. La Biblia nos muestra que, tras el diluvio, una de las primeras acciones de Noé fue erigir un altar y realizar sacrificios a Dios, Génesis 8:20. Este acto fue grato a Dios, quien entonces estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9-11 no se especifica cómo Noé aprendió a realizar sacrificios. Según el libro de los Jubileos 6:1-5, fue Dios quien instruyó a Noé en esta práctica, tal como lo había hecho antes con Adán. En estos textos, el sacrificio trasciende el mero ritual. Se convirtió en un elemento esencial para sostener la conexión entre Dios y la humanidad. Al realizar sacrificios, Noé no solo continuaba el pacto establecido con Adán, sino que también garantizaba que su descendencia mantuviera un acuerdo espiritual con Dios. Estos sacrificios servían para abordar el pecado que había provocado el diluvio inicialmente. Mientras la Biblia menciona que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, Génesis 8:20, el libro de los Jubileos detalla que estas prácticas eran una herencia de Adán, no una innovación de Noé. Eran parte de un sistema divino implantado desde la creación del mundo. Estos actos sacrificiales ayudaron a restaurar el orden tras el caos del diluvio, asegurando que las bendiciones de Dios se perpetuaran para las futuras generaciones. ¿Sabías que los sacrificios de Noé eran parte de una antigua ley transmitida desde Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción de los sacrificios en la Biblia? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tras el diluvio, Dios mandó a Noé a repoblar la tierra, y esto no solo implicaba la supervivencia física, sino también una renovación espiritual. De acuerdo con el libro de los Jubileos 7:20-30, Dios impartió a Noé normas específicas de pureza para garantizar que la nueva humanidad se mantuviera sagrada y evitara la corrupción que causó el diluvio. Estas normas abarcaban desde la pureza sexual hasta el evitar contacto con los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos que propagaron el mal en la tierra. En la Biblia, Dios ordena a Noé y a sus descendientes ser fructíferos y multiplicarse y abstenerse del consumo de sangre como parte de su dieta. Génesis 9:1-4. Este mandato sobre la sangre subraya la importancia de preservar la pureza y el respeto por la vida.
principios que fueron expandidos en las leyes de pureza levíticas dadas a Moisés, Levítico 17, 10 a 14. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen un detalle mucho más amplio, revelando que a Noé se le dieron instrucciones sobre cómo vivir sabiamente para prevenir que el mundo post-diluvio descendiera en la maldad previa al diluvio. En el libro de los Jubileos, las leyes de pureza trascienden la mera sabiduría física. Se enfocaban en asegurar que Noé y sus descendientes se mantuvieran espiritualmente puros, especialmente en sus relaciones interpersonales y su vida de oración. Noé fue instruido para evitar cualquier asociación con los Nefilim, lo cual era vital para mantener la integridad de la tierra y garantizar que la presencia de Dios continuara en su linaje. Mientras que la Biblia establece las normas básicas de pureza, los textos no canónicos las amplían para mostrar que estas leyes eran parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Los descendientes de Noé debían evitar la corrupción que había asolado la tierra antes del diluvio, asegurando que permanecieran en correcta relación con Dios. Al igual que Adán recibió el mandato de observar el sábado, Noé también fue encargado de mantener esta tradición. En el libro de los Jubileos, específicamente en 6:23 a 30, se afirma que la observancia del sábado no era exclusiva de Israel, sino una norma para toda la humanidad, transmitida desde Adán hasta Noé y sus sucesores. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Noé observara el sábado, su importancia se resalta posteriormente cuando Dios imparte esta ley a Moisés en 258, Éxodo 28-11. En estos textos apócrifos, el sábado se describe como una disposición universal establecida para que todas las personas honren la creación de Dios. El propósito del sábado iba más allá del descanso. Era un medio para mantener a la humanidad en sintonía con el diseño divino de Dios. Según el libro de los Jubileos, se recordaba a Noé y a su descendencia la importancia de guardar el sábado después del diluvio como señal de su continua obediencia a Dios. Introducido en el Génesis y reafirmado en Éxodo, el sábado es un día para reflejar el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó. Los textos no canónicos sugieren que esta práctica no era parte únicamente de la ley mosaica. Noé había recibido la orden de observar el sábado mucho antes de Moisés. Esta práctica era una forma de preservar el ritmo espiritual establecido desde el comienzo del tiempo, ayudando a la humanidad a mantenerse conectada con el orden divino. En la Biblia, después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Sin embargo, el libro de Enoc expone que Noé vivió en un tiempo donde la guerra espiritual era aún palpable. Los vigilantes o ángeles caídos habían corrompido a la humanidad antes del diluvio, y tras su derrota, los espíritus de sus descendientes, los Nefilim, asolaron la tierra como entidades malignas. Mientras la Biblia se centra en el pacto divino con Noé, los textos apócrifos muestran que Noé estaba consciente de la continua lucha espiritual. El libro de Enoc revela que Noé y sus descendientes debían permanecer alertas frente a la influencia de estas fuerzas demoníacas que intentaban desviar a la humanidad. En la Biblia, Noé es presentado como justo y obediente, cumpliendo con fe los mandatos de Dios. Pero en los textos apócrifos también es un personaje clave en el combate espiritual que inició con Adán. No solo reconstruía físicamente a la humanidad, sino que lideraba la lucha contra los espíritus malignos que aún afligían la tierra. Esta conciencia del conocimiento del bien y del mal le otorgaba a Noé la responsabilidad de mantener su familia espiritualmente pura, resistiendo la influencia de los Nefilim y permaneciendo fiel a las leyes de Dios. Al llegar a Abraham,
entramos en un momento crucial de la historia bíblica. No solo recibió promesas extraordinarias de Dios sobre descendientes y una tierra propia, sino que también heredó las leyes divinas transmitidas por Adán y Noé. Según la Biblia, Abraham se convierte en el patriarca de la fe, pero los textos apócrifos añaden más profundidad al pacto, mostrando que Abraham fue encargado de estas antiguas leyes para formar a su familia y, eventualmente, a toda la nación de Israel. En esta sección, exploraremos cómo las leyes sobre la circuncisión, el sacrificio, la pureza y el sábado no eran novedades cuando Abraham las recibió, sino parte de una tradición que lo conectaba con el plan divino establecido desde el inicio de la humanidad. En la Biblia, la ley de la circuncisión se introduce por primera vez en Génesis 17, cuando Dios establece un pacto con Abraham, indicando que todos los hombres de su casa deben ser circuncidados como señal del pacto. Sin embargo, según el libro de los Jubileos 15, 25 a 34, no fue la primera vez que la circuncisión apareció en la narrativa histórica. Era parte de una normativa ancestral que Adán y Noé ya practicaban mucho antes de que se le asignara la responsabilidad a Abraham. En Génesis 17, Dios exhorta a Abraham a circuncidar a todos los varones de su hogar como un gesto que señalaría a sus descendientes como el pueblo escogido por Dios. Este rito de la circuncisión distinguió a la familia de Abraham de las naciones vecinas, evidenciando su vínculo especial con el Creador. No obstante, los textos apócrifos profundizan en este tema, exponiendo que la circuncisión iba más allá de un acto físico. Representaba un compromiso espiritual profundo. Según el libro de los Jubileos, esta práctica ya se había establecido con Adán y Noé como una manifestación de su compromiso con las leyes divinas. Al adherirse a esta tradición, Abraham no solo estaba adoptando una antigua costumbre, sino que también estaba renovando una alianza milenaria, y su cumplimiento se interpretó como una continuación del diseño original iniciado con Adán. Así, mientras el Génesis introduce la circuncisión como un nuevo pacto entre Dios y Abraham, los textos no canónicos indican que Abraham en realidad estaba reviviendo un mandato divino que había perdurado a través de las generaciones. La circuncisión no era una práctica exclusiva de Israel, sino que se consideraba una ley universal para toda la humanidad. Uno de los episodios más trascendentales en la vida de Abraham es el sacrificio de Isaac, relatado en Génesis 22. Este acto es frecuentemente interpretado como la máxima prueba de la fe de Abraham, pero de acuerdo con los textos apócrifos, la noción de sacrificio no era novedosa. Abraham estaba perpetuando una costumbre ancestral de ofrecer sacrificios que se originó con Adán y Noé. En Génesis 22, Dios le instruye a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda. Este suceso es una demostración formidable de la confianza de Abraham en Dios, mostrando su disposición a cumplir incluso el mandato más arduo. Sin embargo, en el libro de los Jubileos 18, 19, 18, se enlaza esta narrativa con la antigua ley de sacrificio que se había transmitido a través de las generaciones. Abraham ya estaba versado en el acto de realizar ofrendas a Dios como un medio de expiación por los pecados y como expresión de devoción. Los textos apócrifos amplían esta visión al mostrar que el inminente sacrificio de Isaac era la continuación de una ley divina otorgada anteriormente a Adán y a Noé. En este contexto, el sacrificio no se ve como un evento aislado. Formaba parte de una tradición que demostraba la sumisión ante Dios y la renovación del pacto entre la humanidad y el Creador. Mientras que la Biblia se centra en la prueba de fe de Abraham, los textos apócrifos nos proporcionan una perspectiva más amplia sobre la importancia del sacrificio. Para Abraham,
La disposición a sacrificar a Isaac representaba un acto de obediencia absoluta, siguiendo una ley que había estado vigente desde el inicio de los tiempos. Las normas sobre la pureza y la sabiduría desempeñan un papel crucial en las Escrituras, destacándose particularmente en las leyes levíticas entregadas a Moisés. Sabían, sin embargo, que Abraham ya observaba estas directrices mucho antes de que fueran formalmente codificadas. Según el libro de los Jubileos, en Jubileos 21:7, Dios le dio a Abraham instrucciones detalladas sobre cómo llevar una vida pura y transmitir estas enseñanzas a sus descendientes. Aunque en Génesis no se mencionan explícitamente normas de pureza, los textos apócrifos indican que Abraham estaba profundamente comprometido con la rectitud de su linaje. En el libro de los Jubileos se le encomendó a Abraham abstenerse de casarse con los cananeos, cuyas costumbres eran vistas con desaprobación. Estas normativas sobre la pureza estaban diseñadas para preservar una línea sagrada, asegurando que los descendientes de Abraham permanecieran leales a Dios. Mientras que la Biblia presenta reglas específicas de pureza en la época de Moisés, los textos apócrifos revelan que Abraham ya practicaba estos principios. Él se aseguró de que su familia siguiera las normas sobre el matrimonio, la pureza sagrada y la pureza ritual como una forma de mantenerse en buena relación con Dios. Para Abraham, estas leyes no solo concernían a la pureza externa, sino que también buscaban conservar la integridad moral del pueblo del pacto. Estas normas, heredadas de Adán y Noé, eran fundamentales para preservar la pureza de lo que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. Al igual que Adán y Noé, a Abraham también se le instruyó observar el sábado. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, aclara que el sábado no era solo una ley para Israel, sino una normativa universal que había estado vigente desde la creación. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Abraham guardara el sábado, los textos apócrifos indican que él respetaba fielmente este día sagrado. ¿Qué representa el sábado y cómo se aplicaba? Se introduce en Génesis como el día en que Dios descansó tras crear el mundo, Génesis 2:2-3. Posteriormente, en la ley mosaica, se formaliza como un día de descanso para los israelitas, Éxodo 28:11. Sin embargo, según los textos apócrifos, el sábado ya formaba una parte esencial de la ley divina que Abraham acataba. El libro de los Jubileos nos informa que Abraham observaba el sábado como una forma de mantener su conexión con el orden divino establecido en la creación. Para Abraham, el sábado no solo era un período de descanso físico, era un tiempo para la renovación espiritual y la reflexión sobre el pacto con Dios. En los textos apócrifos, el sábado se describe como una ley cósmica, observada incluso por los ángeles en el cielo. Al respetar el sábado, Abraham se alineaba con el plan eterno de Dios, perpetuando la práctica transmitida desde Adán a Noé. Al llegar a Moisés, presenciamos el momento en que las leyes divinas que habían guiado a la humanidad desde la creación y transmitidas de Adán a Noé y Abraham son formalmente codificadas y escritas en la Torá. Aunque Moisés es frecuentemente visto como el gran legislador, los textos apócrifos sostienen que muchas de las leyes que le fueron entregadas en el monte Sinaí no eran completamente nuevas. Eran parte de un conjunto de preceptos antiguos que habían guiado a la humanidad desde el principio, normas que finalmente se organizaron y oficializaron para la nación de Israel. Los 10 mandamientos son quizás el aspecto más reconocido de la ley mosaica entregada a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estos 10 mandamientos constituyen la base del pacto entre Dios y los israelitas, abarcando desde las prácticas de oración hasta las normas de conducta moral. Sin embargo, según textos no canónicos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, muchos de estos preceptos no eran novedosos. Formaban parte de las leyes divinas desde los albores de la humanidad. En Éxodo 20, los 10 mandamientos se presentan como un nuevo pacto entre Dios e Israel, pero los textos apócrifos afirman que estos principios ya eran observados por los justos desde los tiempos de Adán. Por ejemplo, la obligación de guardar el sábado se había encomendado previamente a Adán y a Noé, y normas contra el asesinato, la tortura y el adulterio ya habían sido comunicadas a Abraham. El libro de los Jubileos, en Jubileos 2:23 a 24, subraya que estas normativas son parte del diseño eterno que ha guiado a la humanidad desde la creación del mundo. Los 10 mandamientos, tal como fueron formalizados por Moisés, representaban una actualización de la ley antigua con el propósito de reorientar a los israelitas hacia el plan original de Dios para la humanidad. En este marco, Moisés no instauró un sistema legal inédito, sino que perpetuó una tradición divina que se remonta a Adán y que ha sido seguida por los creyentes a lo largo del tiempo. Los 10 mandamientos simplemente marcaron un paso más en la codificación de estas leyes ancestrales para la nación de Israel. ¿Cómo cambia su percepción de los 10 mandamientos al saber que forman parte de una tradición milenaria? ¿Les confiere esto un significado más profundo? Invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. El sábado es un elemento central de la ley mosaica, pero los textos apócrifos indican que esta práctica no era exclusiva de Moisés o de los israelitas. Según el libro de los Jubileos, el sábado era parte del orden divino establecido desde la creación del mundo y transmitido a través de generación en generación. En Éxodo 28 a 11, el sábado se estipula como un día de descanso para los israelitas, una jornada para meditar sobre la creación de Dios y abstenerse de toda labor. No obstante, según los textos no canónicos, el sábado ya era observado por Adán, Noé y Abraham antes de que Moisés recibiera las leyes en el monte Sinaí. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, describe el sábado como una norma cósmica, cumplida no solo por los seres humanos, sino también por los ángeles en el cielo. No era simplemente un día de pausa para Israel, sino una ley universal, aplicable a toda la creación. Al observar el sábado, Moisés reafirmaba una costumbre que había estado vigente desde el principio, vinculando a Israel con el orden divino de Dios. Para los israelitas, el sábado simbolizaba su alianza con Dios. Los textos apócrifos profundizan en la idea de que el sábado fue siempre concebido como un día para la renovación espiritual de toda la humanidad, no solo como un período de descanso físico, sino alineado con el propósito divino para el tiempo y la creación. Las leyes de pureza que Moisés recibió, descritas ampliamente en el libro de Levítico, abarcan desde la distinción entre animales puros e impuros hasta las normas de purificación ritual. Estos textos revelan que tales preceptos no surgieron con Moisés. Ya eran practicados por Adán, Noé y Abraham antes de ser formalizados por escrito. En Levítico, capítulos 11 a 15, se detallan las instrucciones sobre cómo los israelitas debían mantener la pureza en su vida diaria y sus rituales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas.
Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estas normas tratan sobre la dieta adecuada, las ceremonias de limpieza y cómo evitar la contaminación por contacto con elementos impuros. No obstante, según el libro de los Jubileos, en los pasajes 7:20 a 30, estas normas de pureza ya eran conocidas por Noé, a quien se le impartieron tras el diluvio. De hecho, los textos apócrifos indican que las primeras instrucciones sobre cómo llevar una vida pura ante Dios fueron dadas a Adán. Estas directrices se transmitieron de generación en generación para que la humanidad pudiera mantener una condición espiritual limpia. Mientras que la Biblia formaliza estas normas para Israel, los textos apócrifos muestran que la pureza ha sido siempre un componente vital del pacto de Dios con su pueblo. Las leyes no solo implicaban el seguimiento de rituales, sino el vivir de manera consagrada para los propósitos divinos. El sistema de sacrificios que Moisés detalló en Levítico ya era una práctica establecida según los textos apócrifos y había sido enseñada desde Adán a través de Noé y Abraham, mucho antes de que Moisés recibiera instrucciones detalladas sobre cómo realizar ofrendas y sacrificios. En Levítico, capítulos 1 a 7, se describen meticulosamente las ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado y de paz como actos de expiación y devoción. Sin embargo, el libro de los Jubileos indica que estas prácticas ya eran parte de una tradición milenaria que los justos habían practicado desde los días de Adán. Este libro también narra cómo Noé realizó sacrificios tras el diluvio, siguiendo el ejemplo de Adán después de la caída. Estos actos no solo servían para la expiación del pecado, sino también como una demostración de devoción a Dios. Los textos apócrifos subrayan que el sistema de sacrificios formalizado por Moisés era una continuación de esta antigua práctica, no una innovación. Para Moisés y los israelitas era una forma de sustentar su relación con Dios. Pero estos libros indican que tal práctica era parte del diseño divino desde el principio, destinada a restaurar la relación rota entre la humanidad y el Creador. Al explorar estos textos vetados de la tradición ortodoxa etíope, comprendemos que las leyes divinas entregadas a Moisés no eran del todo nuevas. Eran la formalización de una ley eterna que ha guiado a la humanidad desde la creación, diseñadas para mantener al pueblo de Dios en una relación pactada con su Creador. A través de los secretos revelados en estos textos, entendemos mejor cómo los mandatos de Dios están interconectados, uniendo a los patriarcas desde Adán hasta Moisés en una continua narrativa de fe, obediencia y discernimiento. Mientras que los 10 mandamientos suelen asociarse con la revelación en el monte Sinaí, la tradición judía y los estudios académicos sugieren que muchas de estas leyes podrían tener raíces en códigos morales y legales más antiguos, como el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia comparte varias similitudes con los mandamientos, especialmente en términos de justicia, reparación y la relación entre individuos y la comunidad. La noción del sábado de descanso, o Shabbat, tiene profundas raíces teológicas que van más allá de ser simplemente un día de inactividad. En la tradición judía, el Shabbat es visto como un regalo de Dios a la humanidad, un momento de renovación espiritual y reflexión que refuerza la relación del pueblo con su Creador, recordando la finalización de la creación del mundo. Además de los mandamientos conocidos, existen numerosas leyes y preceptos dentro del libro de Levítico
que abordan aspectos detallados de la pureza ritual y la conducta ética. Estos incluyen leyes sobre la alimentación, el comportamiento sexual y las interacciones sociales, las cuales no solo buscan santificar la vida de los israelitas, sino también protegerlos de prácticas consideradas impuras o perjudiciales. La práctica del sacrificio, que se extiende desde Adán y continúa con Noé y Abraham antes de formalizarse con Moisés, es fundamental en la comprensión bíblica de la expiación. Los sacrificios eran vistos como un medio para restaurar la relación con Dios, purgando el pecado y renovando el compromiso del pueblo con su pacto divino. La figura de Abraham es central en la tradición judeocristiana, no solo como el padre de una nación, sino también como un modelo de fe y obediencia. Las narrativas sobre Abraham en los textos apócrifos amplían su rol, mostrándolo como un renovador de las antiguas leyes divinas, asegurando que su familia y descendientes continuaran las prácticas de fe establecidas desde los primeros días de la humanidad. Dentro de los textos apócrifos, la ley del sábado es retratada no solo como una observancia judía, sino como un mandato celestial que incluso los ángeles cumplen. Esto subraya la universalidad y la antigüedad de la ley, integrándola en el tejido mismo de la creación y el orden cósmico establecido por Dios. El impacto de las leyes mosaicas en la formación de Israel como nación y comunidad religiosa es profundo. Estas leyes no solo regulaban la vida diaria, sino que también servían como una demarcación de la identidad israelita frente a otras culturas y religiones. Este sistema legal ayudó a definir y consolidar la relación única entre Israel y Dios, como se evidencia en el libro del Éxodo y posteriores escritos. Finalmente, es esencial reconocer que las leyes y mandatos descritos en los textos bíblicos y apócrifos no solo tenían un propósito religioso o ritual, sino que también buscaban fomentar una sociedad basada en principios de justicia, equidad y compasión. Estos principios eran vistos como reflejos de la voluntad de Dios para con su creación, guiando a la humanidad hacia un modo de vida que reflejara el orden y la santidad divinos. Las Islas Salomón, ubicadas en el corazón del Océano Pacífico, albergan un enigma antiguo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Este archipiélago, compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que emergen de su vegetación exuberante y sus montañas misteriosas. Entre estas leyendas destaca la de los gigantes bíblicos, conocidos como los Nefilim, que supuestamente encontraron refugio en estas remotas tierras. ¿Te imaginas que gigantes bíblicos todavía caminen entre nosotros? Las historias de los Nefilim se remontan a tiempos bíblicos, cuando estos seres colosales fueron mencionados en el libro del Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Según las Escrituras, estos gigantes fueron producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de seres poderosos y temidos. Esta historia no solo te llevará a través de increíbles descubrimientos arqueológicos e historias increíbles, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la historia y el mundo tal como lo conocemos. Comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook y exploremos juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Dios los bendecirá por compartir la santa palabra. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más.
De esta manera, sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos videos. Con el paso del tiempo, los relatos sobre estos gigantes se han entrelazado con las tradiciones orales de las tribus indígenas de las Islas Salomón. Los nativos cuentan historias de gigantes que habitan las cuevas y las profundidades de las islas, protegiendo antiguos secretos y tesoros. Estas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio que rodea a estas criaturas. La combinación de la mitología bíblica y las leyendas locales ha creado una narrativa rica y compleja que continúa atrayendo la atención de estudiosos y aventureros. La pregunta persiste: ¿son estas historias meras fábulas o hay algo de verdad detrás de ellas? Con cada exploración y cada descubrimiento arqueológico, las Islas Salomón revelan más pistas, desafiando a la humanidad a desentrañar los secretos que se esconden entre sus sombras. El origen de los Nefilim se encuentra profundamente arraigado en las escrituras bíblicas y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Según el libro del Génesis, estos gigantes surgieron cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Esta unión produjo una descendencia de seres gigantes y poderosos, conocidos como Nefilim, cuyo nombre se traduce literalmente como los caídos. Génesis 6:1-4. La existencia de los Nefilim es también mencionada en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona más detalles sobre estos seres. Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y engendraron a los Nefilim, quienes comenzaron a causar estragos en la tierra. Y hubo gran impiedad sobre la tierra, y murieron los hombres y clamaron, y su clamor subió hasta el cielo. Enoc 7:5-6. A medida que los Nefilim se multiplicaban, su influencia y poder crecieron, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. La Biblia narra que, debido a la maldad y la corrupción que los Nefilim trajeron al mundo, Dios decidió purgar la tierra con el gran diluvio. Sin embargo, la pregunta de si todos los Nefilim perecieron en el diluvio o si algunos lograron sobrevivir ha sido tema de especulación y debate. Esta incertidumbre ha alimentado las leyendas sobre su posible refugio en lugares remotos como las Islas Salomón. Las historias contemporáneas y las investigaciones arqueológicas continúan explorando la posibilidad de que los Nefilim hayan dejado descendientes en diversas partes del mundo. Las Islas Salomón, con su rica tradición oral y sus misteriosas estructuras megalíticas, se presentan como un escenario intrigante para la búsqueda de respuestas sobre estos gigantes ancestrales. La conexión entre la mitología bíblica y las leyendas locales crea un tapiz complejo y fascinante que sigue atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los secretos de estos colosos antiguos. Las Islas Salomón, situadas al este de Papúa Nueva Guinea, son una nación independiente, compuesta por un archipiélago de gran diversidad geográfica y cultural. Este paraíso tropical no solo es conocido por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad, sino también por las misteriosas historias que han surgido de sus profundidades. Cada isla y cada islote tiene su propia historia que contar, y muchas de ellas están impregnadas de leyendas sobre gigantes y seres sobrenaturales. Guadalcanal, la isla más grande y la sede de la capital Honiara, tiene un lugar destacado en la historia debido a la feroz batalla que se libró allí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucho antes de que los soldados estadounidenses y japoneses combatieran en sus costas, los habitantes locales ya narraban historias sobre gigantes que habitaban las montañas y las selvas de la isla.
Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el folclore local. La rica tradición oral de las tribus indígenas de las Islas Salomón es fundamental para entender el contexto de estas leyendas. Los relatos sobre gigantes no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Forman parte de una cosmovisión más amplia que conecta a los habitantes de las islas con sus antepasados y su entorno natural. Las historias de los gigantes están entrelazadas con mitos de creación, espíritus guardianes y la historia sagrada de la tierra que habitan. Explorar las Islas Salomón es adentrarse en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera inseparable. Cada montaña, cada cueva y cada rincón de la selva puede ser el escenario de un antiguo relato sobre los Nefilim. Para los exploradores y los investigadores, este archipiélago representa una oportunidad única de descubrir y documentar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser revelados a aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. En el año 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña zarpó desde las costas del Perú en busca de nuevas tierras y riquezas. Guiado por las brumas del desconocido, Mendaña avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por su descubrimiento, las bautizó como las Islas Salomón, inspirado por la leyenda bíblica del rey Salomón y sus fabulosas riquezas. Este hallazgo marcó el inicio de una era de exploración y curiosidad sobre estas tierras remotas. Las expediciones españolas posteriores, en 1595 y 1606, continuaron la búsqueda de los supuestos tesoros de Salomón. Aunque las riquezas materiales no se encontraron en la magnitud esperada, estas exploraciones revelaron un paisaje exuberante y enigmático, lleno de misterios y leyendas. Los exploradores documentaron relatos de los habitantes locales sobre gigantes y seres sobrenaturales que habitaban las profundidades de las islas, alimentando la fascinación y el misterio que rodeaba a estas tierras. La conexión entre las leyendas bíblicas y los descubrimientos en las Islas Salomón es intrigante. Las historias de los Nefilim y los relatos locales sobre gigantes sugieren una posible continuidad entre las tradiciones antiguas y las creencias indígenas. Esta confluencia de mitos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de una conexión histórica entre los relatos bíblicos y las culturas de las islas del Pacífico, una teoría que sigue siendo explorada y debatida en la actualidad. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones modernas han añadido capas adicionales a este enigma. Las estructuras megalíticas, las cuevas misteriosas y los artefactos antiguos encontrados en las islas sugieren la existencia de una civilización avanzada y desconocida. Cada nuevo hallazgo abre una ventana al pasado, proporcionando pistas sobre los habitantes originales de las Islas Salomón y su posible relación con los gigantes de las leyendas. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología de este remoto archipiélago. En 1568, el audaz navegante español Álvaro de Mendaña escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración, al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Convencido de que había encontrado un hallazgo de inmenso valor, bautizó a estas tierras como las Islas Salomón, alimentando la esperanza de descubrir riquezas más allá de la imaginación. La leyenda bíblica del rey Salomón, famoso por su sabiduría y sus tesoros, inspiró a Mendaña a nombrar estas islas en su honor. Según las antiguas escrituras, Salomón
había obtenido sus fabulosas riquezas de tierras lejanas, y Mendaña creía que estas islas podían ser el origen de tales tesoros. Aunque la búsqueda de oro no produjo los resultados esperados en su época, el descubrimiento de las Islas Salomón dejó una huella duradera en la historia de la exploración. El nombre de las Islas Salomón evocaba imágenes de riquezas y maravillas, atrayendo a otros exploradores en busca de fama y fortuna. En los años siguientes, varias expediciones españolas zarparon con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en estas islas. Aunque los informes iniciales sobre el oro nunca fueron confirmados, el paso del tiempo ha revelado que las islas albergan recursos naturales significativos, incluyendo depósitos de oro que han sido explotados en tiempos modernos. Más allá de la búsqueda de riquezas materiales, las Islas Salomón han capturado la imaginación de aquellos interesados en los misterios antiguos y las leyendas de gigantes. Los relatos de los nativos sobre seres colosales que habitan en las profundidades de las islas han persistido a lo largo de los siglos, atrayendo a investigadores y aventureros. La combinación de mitología bíblica, historia de la exploración y tradiciones indígenas crea un tapiz rico y complejo que continúa intrigando a quienes buscan desvelar los secretos de este remoto archipiélago. La leyenda del rey Salomón y sus inmensas riquezas ha sido una fuente de inspiración y misterio durante milenios. Salomón, conocido por su sabiduría y opulencia, fue un monarca bíblico cuyas historias están profundamente arraigadas en las escrituras sagradas. Según el Antiguo Testamento, Salomón recibió tesoros y regalos de todo el mundo, incluyendo el mítico oro de Ofir, cuya ubicación sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Primero Reyes 9:28. El vínculo entre Salomón y las Islas Salomón se basa en la creencia de que estas tierras podrían haber sido una fuente de las fabulosas riquezas del rey. Las expediciones españolas, lideradas por Álvaro de Mendaña, se inspiraron en esta leyenda con la esperanza de descubrir los tesoros perdidos del monarca bíblico. Aunque no encontraron el oro en la medida esperada, la idea de que las islas estaban conectadas con Salomón persistió, alimentando la fascinación y las expediciones posteriores. Las leyendas locales de las Islas Salomón también contribuyeron a este misterio. Los relatos de los nativos sobre gigantes y riquezas ocultas resonaban con las historias bíblicas, creando una conexión mística entre las dos culturas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la posibilidad de que los tesoros de Salomón aún esperen ser descubiertos en algún rincón olvidado del archipiélago. Hoy en día, las Islas Salomón siguen siendo un lugar de intriga y exploración para aquellos que buscan desentrañar los secretos de la antigüedad. La combinación de la mitología bíblica con las leyendas locales ofrece un rico tapiz de historias que continúan atrayendo a investigadores y aventureros de todo el mundo. Cada nueva expedición y cada descubrimiento arqueológico aportan nuevas pistas, acercándonos un poco más a la verdad detrás de las leyendas del rey Salomón y sus tesoros perdidos. Guadalcanal, la isla más grande de las Islas Salomón, tiene una historia marcada por la guerra y la valentía. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el escenario de una de las campañas más importantes y sangrientas del Pacífico. Desde 1942 hasta 1943, las fuerzas aliadas y japonesas lucharon ferozmente por el control de la isla, en una serie de batallas que cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico. La batalla de Guadalcanal comenzó en agosto de 1942, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla para asegurar el control de un aeródromo estratégico.
Esta campaña fue crucial para detener la expansión japonesa en el Pacífico y proteger las rutas marítimas hacia Australia. Las condiciones en la isla eran extremadamente difíciles, con selvas densas, enfermedades tropicales y un enemigo tenaz que estaba decidido a mantener su posición a toda costa. Más allá de la guerra, Guadalcanal también es conocida por sus misteriosas leyendas sobre gigantes. Los soldados estadounidenses y japoneses que lucharon en la isla reportaron haber visto criaturas enormes y aterradoras en las montañas y selvas. Estos relatos se sumaron a las historias locales de gigantes que habían habitado la isla durante siglos. Aunque muchos consideraban estas historias como supersticiones, para algunos, los encuentros con estos seres eran demasiado reales para ser ignorados. Las batallas en Guadalcanal dejaron una marca indeleble en la historia de las Islas Salomón y en la memoria de quienes lucharon allí. Los relatos de los gigantes, combinados con los horrores de la guerra, crearon una atmósfera de misterio y temor que perdura hasta hoy. Las historias de los soldados y los nativos continúan siendo una parte vital del folclore de Guadalcanal, manteniendo viva la fascinación por los secretos y las leyendas de esta isla histórica. Las tribus indígenas de las Islas Salomón han contado historias sobre gigantes durante generaciones. Estos relatos, transmitidos oralmente de padres a hijos, describen a seres colosales que habitan en las montañas y las selvas del archipiélago. Según las leyendas, estos gigantes son descendientes de los Nefilim bíblicos, seres poderosos y temidos que una vez caminaron sobre la tierra. Números 13:33. Las historias locales describen a los gigantes como criaturas de gran estatura, con características físicas impresionantes y una fuerza sobrehumana. Se dice que estos seres viven en cuevas profundas y evitan el contacto con los humanos, emergiendo solo en ocasiones especiales. Algunos relatos los describen como guardianes benevolentes de la tierra, mientras que otros los pintan como seres peligrosos y territoriales, capaces de causar gran daño. El folclore de las Islas Salomón también incluye relatos de encuentros entre humanos y gigantes. Estos encuentros a menudo terminan en conflicto, con los gigantes protegiendo sus territorios de los intrusos. Los nativos creen que estos seres poseen conocimientos y habilidades ancestrales que les permiten vivir en armonía con la naturaleza y que cualquier intento de perturbarlos podría traer graves consecuencias. Los relatos indígenas sobre gigantes son más que simples historias. Forman una parte integral de la identidad cultural de las tribus de las Islas Salomón. Estos cuentos sirven como advertencias y lecciones, recordando a las generaciones futuras la importancia de respetar la tierra y sus misterios. A medida que la modernidad se infiltra en estas islas remotas, las leyendas de los gigantes continúan siendo un vínculo vital con el pasado, preservando la rica herencia cultural de sus habitantes. En los últimos años, las investigaciones modernas han comenzado a arrojar nueva luz sobre las leyendas de los gigantes en las Islas Salomón. Exploradores, arqueólogos y antropólogos han dedicado sus esfuerzos a desentrañar la verdad detrás de estos relatos antiguos. Utilizando tecnologías avanzadas y métodos científicos, han realizado descubrimientos que sugieren que podría haber más verdad en estas leyendas de lo que se pensaba anteriormente. Uno de los investigadores más destacados en este campo es Marius Boy Ryan, un explorador y antropólogo que ha pasado años estudiando las tradiciones y mitologías locales de las Islas Salomón. Sus investigaciones han revelado una rica historia oral que habla de gigantes y seres sobrenaturales que habitan las profundidades de las islas. Boy Ryan ha documentado numerosos testimonios de los nativos que describen encuentros y avistamientos de estos seres colosales.
Las investigaciones arqueológicas también han proporcionado evidencia intrigante. En varias islas del archipiélago se han encontrado estructuras megalíticas y restos óseos que sugieren la presencia de una civilización avanzada y desconocida. Estos hallazgos han llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que los gigantes de las leyendas locales pudieran haber sido seres reales que existieron en tiempos antiguos. A medida que las investigaciones continúan, la fascinación por los gigantes de las Islas Salomón no muestra signos de disminuir. Cada nuevo descubrimiento aporta más piezas al rompecabezas, desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología. La combinación de la ciencia moderna con las ricas tradiciones orales de las islas ofrece una oportunidad única para explorar y quizás finalmente entender el misterio de los gigantes que han capturado la imaginación de tantos. Marius Boyd-Ryan es una figura clave en la exploración de los misterios de las Islas Salomón. Este distinguido investigador y director de la Solomon Anthropological Expedition ha dedicado su vida a desentrañar los secretos de este remoto archipiélago. Sus esfuerzos han llevado a una inmersión profunda en las tradiciones y mitologías locales, revelando capas de conocimiento ancestral que arrojan luz sobre los enigmas que aún aguardan ser descubiertos. Boyd-Ryan ha vivido y trabajado en las Islas Salomón durante muchos años, desempeñando roles cruciales como piloto de helicóptero e ingeniero. Su vínculo con las islas se profundizó aún más cuando contrajo matrimonio con una mujer nativa, integrándose plenamente en la comunidad local. Este acceso íntimo a la cultura y las tradiciones de las islas le ha permitido recopilar relatos de primera mano sobre los gigantes y otros fenómenos misteriosos. En 2010, Boyd-Ryan publicó su libro titulado Misterios de las Islas Salomón, una obra que recoge relatos fascinantes de la población local, incluida su propia esposa. Este libro documenta sus descubrimientos y ofrece descripciones detalladas de las características físicas distintivas de los gigantes de Guadalcanal. Según los testimonios recogidos, estos seres alcanzan alturas impresionantes, superando los 10 pies, con cabello largo y oscuro, cejas dobles, ojos rojos intensos, narices chatas y bocas anchas. Las investigaciones de Boyd-Ryan no solo han confirmado la existencia de estos gigantes en las islas, sino que también han sugerido que podrían tener estructuras sociales complejas. Esta posibilidad plantea la idea de que existan miles de ellos aún no descubiertos, habitando las profundidades de las islas hasta el día de hoy. Los esfuerzos de Boyd-Ryan continúan, y su trabajo sigue siendo una fuente invaluable de información y una inspiración para aquellos que buscan entender los misterios de las Islas Salomón. Las descripciones físicas de los gigantes de las Islas Salomón son tan impresionantes como inquietantes. Según los testimonios recogidos por Marius Boyd-Ryan y otros investigadores, estos seres colosales tienen una estatura que supera los 10 pies, es decir, más de 3 metros de altura. Esta imponente altura, combinada con sus características distintivas, los hace figuras de temor y fascinación en igual medida. Además de su altura descomunal, los gigantes de Guadalcanal tienen características físicas únicas. Se dice que tienen el cabello largo y oscuro, a menudo descrito como suelto y desaliñado, lo que les da un aspecto aún más salvaje y primitivo. Sus cejas son dobles y sus ojos de un rojo intenso, rasgos que contribuyen a su apariencia aterradora. Sus narices son chatas y sus bocas anchas, detalles que se destacan en los relatos de aquellos que afirman haberlos visto. La piel de estos gigantes se describe generalmente como gruesa y resistente, capaz de soportar las duras condiciones del entorno selvático de las islas. Sus cuerpos son robustos y musculosos,
lo que sugiere una fuerza física extraordinaria. Estas descripciones han llevado a algunos a especular que estos seres podrían haber sido adaptaciones evolutivas de humanos antiguos, desarrolladas para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil. Las descripciones detalladas de los gigantes no solo alimentan las leyendas locales, sino que también proporcionan pistas valiosas para los investigadores que intentan entender su origen y naturaleza. Las investigaciones sugieren que los gigantes de las Islas Salomón podrían tener estructuras sociales complejas. Marius Boy Ryan, a través de sus estudios y testimonios recopilados, ha propuesto que estos seres no son simples trogloditas aislados, sino que podrían vivir en comunidades organizadas con roles y jerarquías bien definidos. Esta idea desafía la percepción de los gigantes como seres primitivos y plantea preguntas fascinantes sobre su cultura y modo de vida. Según los relatos locales, los gigantes habitan en vastos sistemas de cuevas, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la geografía y la ingeniería subterránea. Estas cuevas no solo les proporcionan refugio, sino que también podrían servir como centros comunitarios donde los gigantes se reúnen, planifican y viven en relativa seguridad. La existencia de estos sistemas de cuevas indica una cooperación y organización que va más allá de lo que se esperaría de criaturas meramente salvajes. Las historias también mencionan que los gigantes tienen líderes o figuras de autoridad que guían a sus comunidades. Estos líderes son respetados por su sabiduría y fuerza, y su papel es crucial para mantener el orden y la cohesión dentro de la comunidad. La presencia de líderes sugiere una estructura social jerárquica, donde cada individuo tiene un rol específico que desempeñar para el bienestar del grupo. Además, se dice que los gigantes tienen costumbres y rituales propios, que podrían incluir ceremonias de iniciación, ritos funerarios y celebraciones de eventos importantes. Estas prácticas culturales, transmitidas de generación en generación, refuerzan la identidad y la cohesión social de los gigantes. La idea de que estos seres tienen una rica vida cultural y social añade una nueva dimensión al misterio, sugiriendo que hay mucho más por descubrir sobre ellos y su modo de vida en las profundidades de las Islas Salomón. Las cuevas subterráneas de las Islas Salomón son un componente crucial en las leyendas de los gigantes. Estas vastas y laberínticas formaciones rocosas han sido descritas en numerosos relatos locales como los hogares y refugios de los Nefilim. La complejidad y extensión de estos sistemas de cuevas sugieren un conocimiento avanzado de la geología y una capacidad para modificar el entorno de manera significativa. Según los nativos, estas cuevas no solo sirven como refugio, sino también como lugares sagrados donde los gigantes realizan sus rituales y ceremonias.